la clase. Bien, ahora sí. Como les digo, como les decía hace rato, ya vamos a empezar con las clases mediante Zoom. Entonces, esto significa que aparte de Zoom, vamos a apoyarnos en lo que es la plataforma de Classroom, ¿ya? En Classroom vamos a dar las tareas y vamos a recibir tareas. En Classroom poco a poco vamos a dejar ya el WhatsApp. El WhatsApp vamos a seguir utilizándolo, pero para comunicarnos, mensajes y demás situaciones. Pero después ya vamos a dejar de enviar tareas por el WhatsApp y recibir por el WhatsApp. Mejor va a ser por Classroom. Ustedes tienen ya su Classroom, ¿no? Su cuenta de Gmail, deben tener mínimamente, ¿no? Su cuenta de Gmail. A ver, Ana de Mérida, ¿tienes tu cuenta de Gmail? ¿Tu correo Sí, electrónico? profe. Ya. Sí. No, la mayoría debe tener ya su cuenta, ¿no? Entonces, poco a poco ya vamos a ir moviéndonos y manejándonos esto de lo que es el Zoom y lo que es el Classroom. Y aparte, poco a poco vamos a ir trabajando lo que es la plataforma del ministerio, ¿ya? Poquito a poco, cosa que de aquí al tercer trimestre quizás ya dejemos Classroom y nos vayamos totalmente a la plataforma del ministerio. Pero por el momento vamos a trabajar mediante Classroom, ¿ya? Ya tengo creado el aula para el grupo. Ahí voy a subir las tareas, ahí voy a dar las órdenes, todo. Y ustedes también me van a entregar las tareas allí para que yo les revise. ¿Está bien? Es fácil entregar a Classroom, es mucho más fácil que la plataforma, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer, ¿ya? Eh, Unirse a la clase de Classroom es sencillo. Les voy a mandar un enlace. Es igualito que unirse al Meet o al Zoom. Es un enlace al cual tienes que hacer clic y directamente te unes a la clase. ¿Ya? Entonces, así. Ya, entonces, y para los jóvenes que no están entrando a la clase Zoom, digamos, porque tiene mala señal o porque eh, algún motivo, ¿no? Justo se corta su señal, se terminaron los megas, entonces no hay problema, esta clase estamos grabando, ¿ya? Entonces voy a colgar esta clase y todas las clases que pasemos, todas las explicaciones a mi canal de YouTube. Todos los profesores van a hacer eso, van a pasar a su canal de YouTube y allí van los chicos que no han entrado, digamos, hoy día, van a poder ingresar y observar lo que hemos hecho, ¿ya? Entonces, de esa manera vamos a ir trabajando, ¿está bien? Bueno, es un gusto nuevamente verlos, como ojalá se estén cuidando, jóvenes. Nuevamente estamos volviendo a esto de solamente virtual, porque como ustedes saben, la pandemia está muy fuerte, ya esta tercera ola está muy, muy, muy peligrosa y los casos en Cochabamba están muy fuertes, ¿no? Muy peligrosos. Entonces, se tienen que cuidar ustedes y cuiden a sus papás, a sus mamás. Si mamá, papá está saliendo, digamos, a vender, está saliendo a trabajar, siempre hay que encargarle, mami, papi, ¿no? Papito, por favor, ponte barbijo, ponte utiliza alcohol, siempre tienen que utilizar alcohol en la mano, ¿no? Siempre, siempre. El COVID existe, muchachos. Eso de que no es solamente para los débiles, es mentira, mentira, totalmente mentira. Cualquier persona le puede dar. Peor ahora están agarrando los más jóvenes, ya no solamente los ancianos o los de tercera edad, están agarrando los jóvenes, mayores de edad, jóvenes, niños también tienen COVID, ¿no? Entonces, por favor, yo les pido que se cuiden, ¿ya? Bueno, esta clase de Zoom, nuestra clase vamos a pasar los días jueves como hoy día, ¿ya? Nuestra clase dura 1 hora. 40 minutos de esa hora lo vamos a pasar por Zoom y los restantes 20 minutos ya enviándoles al WhatsApp, digamos, indicaciones de lo que tienen que hacer, qué tarea estoy subiendo, todo eso. Ya la cuestión que no vamos a pasar los 40 minutos toda la hora por Zoom porque no alcanza el tiempo, ¿ya? Eso sí. Pero vamos a entrar a la hora puntual. Bien, aquí para controlar su asistencia, ustedes tienen que ir poniendo presente en el chat,
¿ya? El chat no es para que chaten, es para que pongan su presente. En este momento, si quieren, pueden poner en el chat presente y se va a registrar su asistencia. Pero no se olviden, por favor, poner presente, ¿ya? No se olviden poner presente. En el chat del Zoom, de este Zoom, también en el chat de WhatsApp, pero ahora tienen que poner presente también en el chat del Zoom, ¿ya? En ambos, por favor, en mi materia al menos, en ambos. Ahorita en el chat del Zoom pueden poner su presente y en el chat del grupo al final ya voy a indicar que pongan su presente, ¿ya? Pero por el momento, en este mismo momento, ustedes ni bien estén entrando, vayan poniendo presente en el chat del Zoom. En este chat del Zoom, vayan poniendo presente, por favor, ¿ya? Con que pongas presente, ya sale con tu nombre y todo, ¿no? Por ejemplo, ya he puesto Ana Mérida, Carlos Daniel, Sandy, Limber, Inés, Edemir, Araceli, presente están poniendo. Entonces, así voy a controlar la lista, ¿ya? Bueno, entonces, ¿alguna duda antes de empezar la clase ya? Antes de empezar la clase, dígamelo, por favor, ahorita. ¿Ninguna duda? ¿Todo conforme? Ya. Sí, profe, todo está bien. Ya. Voy a empezar la explicación del tema que estamos llevando ahora, es el cuento, ¿ya? Voy a tratar de ser breve e ir al grano. Como ahora estamos en una pandemia, no podemos tardar mucho, ¿no? Solamente tenemos que ir al grano, breve, ¿ya? Voy a compartir entonces mi pantalla para que pueda mostrarles a ustedes las diapositivas del cuento, ¿ya? ¿Me confirman si es que se ve la pantalla? ¿Se ve? Sí, Sí, profe, se profe. ve. Listo. Sí, profe. Sí, Ya. profe. Mientras tanto, si no has puesto tu presente en el chat, puedes ir poniendo presente. Pero no para que escribas tus mensajes ni nada, ¿ya? Simplemente presente. Bien. A ver, estamos llevando lo que es este tema. Ya, estas diapositivas les voy a compartir para que hagan su lección, ¿ya? El cuento en Bolivia. A ver, ustedes saben, en Bolivia, en el mundo, en todo lugar hay cuentos. Por todo lugar la gente ha escrito cuentos, ¿cierto? A ver, ¿qué es el cuento, jóvenes de tercero secundario? ¿Qué es el cuento? Podemos ver el cuento, ¿no? Y esto ya pueden ir anotando si desean en su cuaderno, pero de todas maneras, estas diapositivas las voy a pasar al grupo de WhatsApp para que allí ustedes puedan copiar a su carpeta, ¿ya? Este es el tema número 4, que se llama el cuento, ¿cierto? Les he dado una tarea de leer el cuento de la Cruel Martina, pero ahora voy a explicar la lección, ¿ya? Y luego les voy a dar preguntas sobre la Cruel Martina. Espero que hayan leído. El cuento. ¿Qué es el cuento, jóvenes de tercero secundaria? El cuento es un género literario, ¿no? Es un género literario, es un texto, un escrito, ¿ya? Que narra una historia completa. El cuento dice, narra una historia completa. De forma breve, es corto, el cuentito es corto, ¿ya? Introduciendo el asunto, desarrollo y conclusión. Es decir, todas las historias que cuenta un cuentito son breves. ¿Cómo son, Jacinto, las historias de un cuento? ¿Son largas o breves? Jacinto. Wilder Jacinto. Activa tu audio, tu micrófono. ¿Estaba presente o no estaba presente el Wilder Jacinto? Limber Choque, ¿cómo son las historias de un cuento? ¿Largas, súper largas o cortas? A veces largas y a veces cortas. A veces largas. Y a veces... La Cruel Martina, ¿es largo o es corto? La Cruel Martina, ¿es largo o es corto? Es largo. Es relativamente largo, pero no es largo. Largo sería Harry Potter, digamos, que tiene 500 páginas. Largo sería, digamos, El Señor de los Anillos, que tiene otras 500 páginas, digamos, ¿no? La Cruel Martina es un cuento, es corto, ¿eh? Y ustedes me dirán, pero profe, son 12 páginas, ¿no es cierto? Es corto, jóvenes, es corto. En relación a una novela, ¿no? En cambio, el cuento es corto.
Las novelas son largas, ¿no? Por eso tienen 200, 300 páginas. El cuento es corto. 12 páginas es corto, ¿ya? Entonces, ese es el cuento. El cuento es un texto, un género literario que narra una historia, ya de forma breve. ¿Cómo está compuesto el cuento? ¿Qué partes tiene el cuento? A ver, el cuento tiene tres partes. Tiene tres partes. El inicio, el desarrollo y el final. Un cuento tiene tres partes. Inicio, desarrollo y final. ¿Ya? En el inicio, al principio, más o menos nos muestran dónde están los personajes, quiénes son los personajes, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el dibujo que ustedes observan, la Caperucita Roja nos dice, había una vez una niña, nos dice, ¿no es cierto? O sea, nos está introduciendo a lo que es el cuentito, ¿no es cierto? Entonces, el inicio es donde no está al principio de todo cuento, ¿no? En ese lugar sucede la acción y presenta a los personajes. Por eso dice, había una vez una niña llamada Caperucita Roja, dice, ¿no es cierto? Está presentando a los personajes, ¿ya? Después viene lo que es el desarrollo. En el desarrollo es la mitad del cuento ya. Es la mitad, donde se presenta todo el problema, el conflicto, ¿no? Todo lo importante pasa en el desarrollo. En este caso de la Caperucita Roja, ¿cómo sería? ¿Cuál sería el desarrollo? ¿Qué pasaría en el desarrollo? El lobo le dice, El lobo le dice, ¿no? ¿Y tú por qué tienes esas orejas grandes? Para comerte mejor, ¿no es cierto? Entonces, y el lobo se le empieza a perseguir a la Caperucita Roja y se la come, ¿no? Agarra a la Caperucita de un bocado adentro, ¿no es cierto? Entonces, esa es la parte del desarrollo. En el desarrollo está lo más importante. Nudo también le llaman algunos, ¿no? Introducción, nudo, desenlace, ¿no? ¿Ya? Y el desenlace, la tercera parte del cuento, es la parte final donde ya todo se soluciona, ¿no? Es donde todo... Profe, Sí, profe, me está mensajeando mi compañero y me dice que no puede entrar a la clase o no le permite entrar. ¿quién es? Eric David Mamán Choque. A ver, vamos a revisar, dame un minutito. Déjeme ingresar. Ya estoy volviéndole a mandar el link, ¿ya? Yeah. Gracias. Ya. Seguramente va a ingresar ahorita. Entonces, en el desenlace, dice, o final, es donde termina, donde finaliza el cuento. ¿Ya? Por ejemplo, es la parte donde suele dar el clímax, es decir, la parte más interesante, el final de todo. En este caso, ¿qué pasaría en el cuento de la Caperucita Roja? ¿Cuál sería el desenlace? que le matan al lobo y le sacan a Caperucita. Eso. ¿No? A la Caperucita Roja, el lobo se pone a dormir porque estaba bien cansado y luego los leñadores llegan y le abren la panza, ¿no es cierto? Y termina. Entonces el lobo lo llenan de piedra y como tiene mucha sed, se va al río y ahí se cae con tanto peso que tiene y muere el lobo, ¿no? Entonces esa es la parte del desenlace. Entonces un cuento, acuérdense, tiene tres partes, un inicio, un desarrollo y un desenlace, ¿no? Lo mismo, ustedes cuando van a contar un cuento a su mamá, mamita, te cuento, ¿sabes qué? En el colegio se han peleado, dicen, ¿cierto? O le han expulsado al compañero. ¿Pero por qué? Te pregunta tu mamá. Y entonces tú empiezas con las tres partes. No es que sabes que mi compañerito ha venido y le ha dicho así al otro, ¿no? Entonces el otro ha respondido y se han agarrado a golpe. Y al final ha llegado el profesor, les ha pillado a la dirección y los han expulsado. O sea, en ese mismo cuentito que tú has hecho, has introducido las tres partes, ¿no? O cuando sucede un accidente, digamos, y tú has visto, igual, mamita te cuenta, ¿sabes qué? Ha pasado un accidente. ¿Dónde? Allá en tal lugar, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Dos camiones han chocado. Y al final, no, a los aritos se lo han llevado
la ambulancia, ¿no? Tres partes. Entonces, así más o menos el cuento tiene tres partes. ¿Están entendiendo? Bien. A ver, ¿qué elementos tiene un cuento? ¿Hasta aquí alguna duda del cuento? Estos ya estamos recordando, ¿no? Porque ustedes ya han llevado el cuento antes. Cuentito. ¿Qué elementos tiene un cuento? Un cuento tiene los siguientes elementos. Aparte, las otras son partes. Tenía tres partes. Ahora tienen los siguientes elementos. Un ambiente, los personajes y el tiempo. Tres elementos del cuento. ¿Ya? A ver, vamos a ver a tu compañerito. El ambiente. ¿Qué se refiere al ambiente, jóvenes? El ambiente, dice, son las circunstancias que rodean a los personajes, donde se realiza el cuento, donde se desarrolla el cuento. Ese es el personaje. ¿Dónde? Ya ha entrado, dice tu compañero. Qué bien, me alegro. Ya, entonces, ¿dónde se desarrolla? En este caso, la Cruel Martina. A ver, los que han leído la Cruel Martina, ¿en qué lugar se desarrolla? ¿Cuál es su ambiente de la Cruel Martina, de ese cuento tan interesante? ¿Ah? En una casita con techo de teja de color rojo y Ya, en un donde pueblito, haya, por allá por Totora, ¿no? Por Totora, por ahí se desarrolla el cuento, ¿cierto? Entonces, sí, ese es el ambiente. ¿Están entendiendo? Ese es el ambiente. Otra parte, otro elemento son los personajes. En este caso, en la imagen ustedes pueden ver un cuento bien famoso que es Blancanieves. ¿Cuáles son los personajes de Blancanieves? A ver, los 7 enanitos del los siete príncipe y enanos, Blancanieves, ¿qué más? la La, bruja. la bruja, ¿no es cierto? Esos son los personajes. Son todos aquellos que aparecen en el cuento. En la Cruel Martina, ¿cuál serían los personajes? A ver, vamos a preguntar a Carlos Daniel. Carlos Daniel. ¿No está Carlos Daniel? No está, ya. Falta, tendrías que poner, no creo, ¿no? Axel Edemir, Pari. Axel Edemir, ¿estás? Axel. No está el Axel, ya, muy bien. Ya, entonces, continuamos entonces. Los personajes, ¿cuáles serían en la... ¿Quiénes han leído la Cruel Martina? ¿Quiénes serían los personajes? A ver, Eric, dale. Serían Martina, sus dos padres, su madre y su padre, creo que uno se llama Tunas Moye, después su tía Ya. y después una mujer que creo que se llamaba, no sé, creo que era una criada de ahí también, de su tía, no me acuerdo muy bien su nombre. Ya, excelente, Eric. Muy bien. Eric, para un rato. Voy a tomar en cuenta, ¿ya? Eric. Muy bien. Entonces, en La Cruel Martina, esos son los personajes. Primero es ella, La Cruel Martina. Es un cuento bien interesante. Lean, jóvenes, La Cruel Martina. Es largo, sí, pero en vez de estar doteando, ¿no? En vez de estar ahí viendo Calle 7, lean un cuento. Es interesante. La parte más interesante es lo que hacen con su bebé. Oh, qué genial. O no es genial, ¿no? Pero por lo menos, qué terrible lo que pasa ahí, ¿no es cierto? Entonces, lean, por favor, ¿ya? Ahí está. Ya saben quiénes son los personajes, son los que actúan, son los que participan en la historia. ¿Quiénes son luego el ambiente donde se desarrolla la acción? ¿No es cierto? El tiempo.
cuándo ocurre la acción, en qué época. La cruel Martina ocurre hace muchos años atrás, ¿cierto? Hace muchos años atrás, ¿no? Entonces, ese es el tiempo, ¿ya? ¿En qué tiempo se desarrolla la acción? Ahora bien, ¿qué es el cuento? ¿Qué es el cuento el boliviano? En este tema que estamos llevando, el cuento boliviano. Hay cuentos universales, los demás, los que hemos visto, la Caperucita, el lobo, esos son cuentos universales. Pero en Bolivia tenemos un cuento, el cuento boliviano. ¿Qué es el cuento boliviano? A ver, Ana, por favor, léemelo. ¿Qué es el cuento boliviano? Mm, mm. Un cuento boliviano es un relato en el que aparecen personajes o escenarios o temas o ideologías asociadas con nuestras ideas de nación, de territorio, de cultura y de población. Muy bien. Entonces, un cuento boliviano es un relato en el que aparecen personajes, dice, ¿no? De nuestra nación. Personajes de nuestra nación, de nuestro territorio, de nuestra cultura y de nuestra población, ¿no? Entonces, Ana, muy bien. Ese es el cuento boliviano. ¿Ya? A ver, ¿quién me quiere decir qué elementos culturales hay en la Cruel Martina? O sea, ¿qué cositas hay que representan a Cochabamba? Porque se desarrolla en el departamento de Cochabamba. ¿Qué cosas propias de Cochabamba hay? A ver, en ese cuentito. ¿Las tunas? La tuna, ya, muy bien. ¿Qué Chicha. más? Las La, celebraciones, las fiestas. Las la fiestas, chicha. la chicha, el charango, ¿sí o no? La charangueada, ¿no? El tunas molle, por ejemplo, se llamaba tunas molle porque era un hombre al que le gustaba comer la tuna mezclado con el molle. El molle es un árbol cochabambino, ¿no? De Cochabamba propio. Entonces, por eso se llamaba tunas molle, ¿no? ¿Y cómo celebraban en las fiestas, ¿no? Con sus chichas y bien cochabambinos, ¿no? Entonces, por eso dice, ¿no? El cuento boliviano es un relato en el que aparecen personajes, escenarios, temas asociados con nuestras ideas, con nuestra cultura, ¿no? Por ejemplo, el cuento, ese es el cuento boliviano, ¿ya? Bien, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, yo no, profe. Ya, entonces, de manera breve, hemos explicado qué es el cuento. Estas diapositivas que estoy mostrando, voy a compartir en el grupo de WhatsApp para que vayan construyendo su lección, ¿ya? Ustedes tienen que ir copiando estas diapositivas como la lección número 4 en su carpeta, ¿ya? No tienen que escribir mucho, si ustedes se dan cuenta, es poco lo que tienen que escribir, pero por eso mismo háganlo bien, ya sin errores ortográficos, bien, como se debe, pues, presentar un trabajo en un cuaderno, ¿ya? Ahora, En la carpeta es, profe. sí, va a ser en la carpeta, ¿ya? En la carpeta va a ser. Entonces, cuando les diga, voy a poner en el Classroom una tarea para que ustedes manden este tema. Yo les voy a avisar, ¿ya? Y también voy a pedir, voy a mandar otra tarea con lo que es la lectura del cuento, ¿ya? Bien, ¿alguna duda tienen hasta aquí, jóvenes, del cuentito? Ya No, profe, pusieron. no hay duda. Ya pusieron su presente, ¿no es cierto? No se olviden poner presente en el chat del Zoom. En el Zoom. Estamos grabando. Bien. Entonces, ahí la lección del cuento boliviano. ¿Ya? Hemos visto qué es un cuento, hemos visto cuáles son sus partes, hemos visto cuáles son los elementos de un cuento y al final hemos visto qué es un cuento boliviano. Y un claro ejemplo del cuento boliviano es La Cruel Martina. ¿Ya? Este cuentito se sitúa en Totora hace muchos años. ¿Quiénes participan? Bien, lo han dicho sus compañeros. La Martina, su madrina, el Tomás Molle, el corregidor, ¿no es cierto? El corregidor quien abusa de la Cruel Martina. Así. Entonces tienen que ir leyendo, ¿ya? Ahora sí.
¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a hacer un análisis literario de un cuento. Voy a mostrar nuevamente mi pantalla. Ya. Voy a mostrar y tienen que hacer este análisis literario de un cuento. A ver, déjenme dónde está mi pantalla. Ahí está. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, se ve. Ya. Este es el análisis literario del cuento. ¿Ya? Las tareas ya las voy a subir por Classroom. ¿Quién de ustedes que está presente no puede manejar Classroom? Hable ahora. Ya. ¿Todos pueden manejar Classroom? Ya estaban manejando Classroom, ¿no? Es sencillo, ¿no? Todos saben. Bien. Sí, profe. Entonces, voy a publicar en el grupo de WhatsApp el enlace nomás, el enlace para que se unan a la clase de tercero C de Classroom, ¿ya? Ustedes se van a unir y allí va a estar lo que es la tarea del análisis literario y también va a estar las diapositivas de la lección, ¿ya? ¿Qué tienen que hacer en este análisis? Fíjense en la pantalla. Dice análisis literario del cuento y hay puntos suspensivos. Le ponen pues ahí el nombre del cuento, ¿cierto? En este caso, La Cruel Martina. ¿No es? 1 dice, subtítulo, ficha del cuento. Inciso A, nombre del cuento. ¿Qué tendrás que poner aquí? La Cruel Martina, ¿no es cierto? Inciso B, nombre del autor. ¿Quién es autor de La Cruel Martina? Está en el cuento. Época a la que pertenece el autor, ya vamos a ir investigando, pues. Nombre del libro que aparece en el autor, en el cuento. Estos datos les voy a pasar. Estos datos, todo lo que es la ficha del cuento, les voy a pasar yo. ¿Por qué? Porque este cuentito está dentro de un libro, pero no les he pasado el libro entero. ¿Ya? Entonces les voy a pasar para que ustedes vayan viendo, ¿ya? Aquí empieza tu trabajo. Dice, 2, resumen del cuento. Debes realizar un breve resumen con las ideas más importantes del cuento, redactándolo con tus propias palabras. Con que hagas una plana de un resumen basta. Resumir no es agarrar un pedazo de arriba, otro pedazo del medio, otro pedazo de abajo y ya está, lo pegas y ya está tu resumen. No, señor. Tienes que leer y volver a contar con tus palabras todo lo que has entendido del cuento, ¿ya? Luego dice esquema de personajes. Haz un esquema de personajes, los personajes principales, secundarios, dibujando líneas. Es decir, pones, digamos, voy a hacer aquí un ejemplo, ¿no? Martina, ¿no? Pones aquí, digamos, a madrina o Doña Petrona. Doña Epifania. ¿Ya? Al centro pones, ¿no? Martina. Abajo, Doña Epifania, ¿no? Puedes armar así tu esquema, digamos. Aquí es su madrina y ahí Doña Epifania. Y aquí con líneas puedes ir armando más o menos, ¿no? Martina, vamos a insertar, a ver, voy a insertar un poquito. Aquí, digamos, miren, así pueden ir, ahí. Luego, su madrina. Ah, Dios mío santo. Aquí un redondito, su madrina. Y aquí a una otra rayita y Doña Epifania. Así más o menos un esquema, ¿no? Un esquema de personajes, ¿ya? Para este lado puedes rayar tú Nazmolle. Otra rayita, otro círculo, su padre, así, ¿no? Aquí abajito puedes rayar, digamos, el corregidor Ardiles. Ahí abajito otra rayita con un círculo puedes poner persona que abusó de ella, así. Más o menos un esquema de relación. ¿En qué se relacionan los personajes? Componentes del cuento. Me va a hacer aquí conflicto principal. ¿Cuál es el conflicto principal? ¿Por qué sucede todo lo que ha sucedido?
¿Por qué ha pasado todo lo que ha pasado? Porque el corregidor Ardiles, ¿qué le hace a la Martina? Entonces ahí van a poner, ¿no es cierto? Por eso ha pasado todo, ¿no? Por eso Martina se enoja, por eso hace lo que hace con su bebé. Partes del cuento, aquí ya no es partes del cuento. ¿Qué parte tiene? ¿Cuál es la introducción? ¿Se acuerdan, no? ¿Cuál es el nudo? ¿Cuál es cuál es el desarrollo y cuál es la conclusión? ¿Ya? En la introducción o cuál es, se presentan los personajes. En el desarrollo, digamos, Martina es bla, bla, bla por el corregidor Artiles. Finalmente, en la conclusión, Martina le sirve a un plato a los, ¿no? Entonces, no te puedo decir todo porque yo estaría haciendo tu análisis, tú tienes que hacerlo, ¿ya? Tienes que leer el cuento. Descripción física de los personajes. Martina, ¿cómo era? ¿No? ¿Cómo era el corregidor Ardiles? ¿Cómo era, ¿no? Doña Epifania? ¿Cómo era el Túnez Molle? Así. Descripción donde se desarrollan los hechos. ¿En qué lugar? ¿Cómo eran? Si habían árboles, no habían árboles, si había fruta, no había fruta, si era verde, era pampa, tierra, así. ¿Ya? Comentario personal. ¿Qué opinas tú de Martina, del cuento? Si lo harías, no lo harías, reaccionarías de igual manera. ¿Qué opinas tú? Y una imagen del cuento, una imagen de Martina o de cualquiera que te representa el cuento. ¿Ya? Entonces, así sería más o menos el análisis del cuento. Este esquema de personajes vamos a sacarlo, porque si no se me van a confundir ustedes. Ahí nomás directamente esos puntos, más facilito los voy a hacer. ¿Ya? Ahí está su análisis literario del cuento. Esto voy a compartir en el Classroom para que ustedes lo hagan. ¿Alguna duda? Profe, ¿y eso es para ahora o para la siguiente? No, esto es para la siguiente todavía. Para la siguiente. Una semana van a tener para hacer. ¿Ya? Ya. No puedo pedirles para ahora, es imposible. Bien, entonces, ¿alguna duda, jóvenes? Profe, ¿y en profe, la carpeta tenemos que hacerlo? Sí, en la carpeta lo tienen que hacer. En la carpeta lo pueden hacer. Tanto la lección, o sea, hacen en la carpeta primero la lección y luego abajo pones un título, ¿no? Análisis del cuento y ahí ya terminas el análisis, ¿verdad? Primero haces las diapositivas, tu lección completita. Y abajo, análisis del cuento y haces tu análisis del cuento. ¿Ya? Y todo esto va a estar en el Classroom, una tarea para que ustedes puedan enviar mediante fotografías directamente al Classroom. ¿Ya? La presentación, jóvenes, va a ser aparte. O sea, una tarea va a ser el tema, va a tener su propio puntaje de 35 y otra tarea va a ser el análisis. ¿Ya? Entonces me tienen que enviar por separado, pero obviamente lo van a hacer en el mismo cuaderno. ¿Está bien? Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Con tercero secundaria. Las clases generalmente nunca van a durar la hora completa, van a ser entre 50, 40 minutos, todo, porque el Zoom no nos permite. En cambio, el Meet era, pues podíamos pasar toda la hora, pero el Zoom no, simplemente 40 minutos y hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Ya les dije, los 40 minutos los voy a pasar por Zoom y los restantes 20 minutos de la hora, porque es una hora, voy a pasar indicando por WhatsApp qué cosas, qué tareas he dado y todo lo demás, ¿no? Voy a subir el video, este video lo voy a subir a YouTube y lo voy a subir también al WhatsApp, a un enlace para que aquellos que no han entendido la tarea o no han estado en Zoom puedan verlo nuevamente. ¿Ya? Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, me alegro. No, profe, no hay duda. Bien, poco a poco ya vamos a ir. Ahí estoy, mira, ahí le quise, recién está uniéndose. Dios mío santo. Bien, a ver qué se entra. Esther y Quise, ¿estás en la clase? Esther y Quise, ¿estás? Sí, profe. Ya recién te estás uniendo, ¿no, Esther? No, desde hace rato, es que se salía mucho, profe. Ya, no te preocupes. Para casos como de Esther, digamos que se sale de la clase, es lo que estamos grabando la clase.
¿ya? Si sale nomás, digamos, no hay señal, ya te rindes, lo dejas nomás. Más tarde voy a colgar, digamos, la clase grabada y ahí puedes observar toda la clase, todo lo que hemos hecho, las tareas, todo. ¿Ya? No se preocupen. ¿Está bien? Bueno, entonces ya para despedirnos, pongan su presente, los que ya lo han hecho ya no, los que faltan pongan su presente en el chat del Zoom para que pueda poner su asistencia. Y los demás, no está de más, pongan también su presente en el chat de WhatsApp. Lo que voy a compartir en el chat de WhatsApp es lo siguiente. 1, el enlace de la clase y 2, el enlace de la clase de Classroom para que se unan, ¿ya? Esas dos cosas. Las diapositivas las voy a subir al Classroom. La tarea del análisis la voy a subir al Classroom. Y en el Classroom también voy a abrir dos espacios para que presenten sus tareas. Uno, que es la lección, y otro, que es el análisis. ¿Cuándo lo van a hacer? El siguiente jueves tienen que presentar. El que lo termina antes, lo manda antes, no hay problema. Listo. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. ¿Más claro que el agua? Ya. Clases de lenguaje solo los jueves de 4 a 5 de la tarde. Nada más. Solo por eso, para que ahorren sus megas, todo se está programando esto, ¿ya? Y a los que no se han conectado hoy día, comuníquenles. Todos los jueves tenemos clases. En todas las materias tienen clases. También por Zoom, por Meet, lo mismo. Digo, por Classroom y demás. Ahora sí. Chao, se cuidan. No les molesto más. Nos vemos por el WhatsApp. Vayan poniendo su presente en el WhatsApp y su presente aquí. Presente, ya están todos. Listo. Chao, chao. Se cuidan. Pueden salirse de la sala, por favor. Yo aprovecho. Chao, chao. Es el mismo enlace para la siguiente clase. Les voy a volver a enviar de todas maneras. Chao, chao.